Muy buenas noches, hermanos. Es tradición ya en México transportar las solemnidades litúrgicas de precepto al domingo para que todos podamos vivirlas, ya que nuestro gobierno no las hace no laborables. Digo, no es lo más afortunado, pero bueno, tenemos la dicha de por lo menos no perdérnosla. Por eso hoy estamos celebrando esta solemnidad de la Epifanía del Señor. Epifanía, en griego, significa manifestación. Un poco para su cultura general, nuestra tradición latina, es decir, occidental, de la Iglesia Latina Romana, ha perdido mucho de la esencia de esta fiesta. Si nosotros estuviéramos en el Oriente cristiano, los ortodoxos, por ejemplo, tienen 3 días de Epifanía. La Epifanía que estamos celebrando nosotros hoy sería el 6 de enero, con la llegada de los magos de Oriente. Después estaría la Epifanía del bautismo del Señor, que es la segunda gran manifestación de Dios a toda la gente, porque ahora es muy reducida, simplemente a los personajes que se hacen presentes en la cueva de Belén. Y una tercera Epifanía, que sería la manifestación, digamos, definitiva de Jesús con el primer milagro en Caná de Galilea, recuerden, ¿no? La transformación del agua en vino a petición de su madre. Pero solo, como digo, la Iglesia Oriental conserva estos 3 momentos epifánicos de Jesús, esta manifestación progresiva de Jesucristo a la humanidad. Pero nosotros nos vamos a conformar con esta, que con mucha honra yo creo que es un día que por lo menos a todos nos hace sentirnos otra vez niños, ¿no? Por lo menos en mi caso era el día más esperado, ¿no?, de todo el año, porque se hacía realidad nuestros sueños, ¿no? Por lo menos en mi tiempo y en Europa no había el señor del gorro rojo, ¿eh? No existía. Entonces todos los juguetes llegaban en la Epifanía. Por otra parte, para mí es un día también muy importante porque hoy, el 6 de enero en realidad, pero en esta fiesta de la Epifanía hace 36 años fui ordenado diácono, ¿sí? Ya llovió desde entonces. Manifestación de Dios. Y yo voy a iniciar mi reflexión precisamente hablando de cómo esta manifestación debería de generar en nosotros, sobre todo, la sensación de sorpresa. Es decir, la manifestación de Dios siempre sorprende y debemos dejarnos sorprender por Él. Miren, el texto que acabamos de escuchar, digo que tiene todos esos ingredientes casi de un cuento maravilloso, ¿sí? Unos personajes misteriosos, aquellos magos llegados de Oriente, un viaje de fantasía, unos nómadas de la fe, una estrella con sus momentos de suspense, eso sí, un rey cruel con sus planes perversos frustrados, regalos fabulosos y un final feliz. Podríamos escribir un cuento bonito, ¿no?, con este texto del Evangelio. Pero sí les digo que una lectura que podría ser común, simplemente si es literal, si la releemos en profundidad y nos detenemos con calma y con realismo a analizarla, entonces lo único que puede hacer es intranquilizarnos, sorprendernos y ponernos en guardia. Está lleno de sorpresas y yo me voy a detener en 3. Quizá ustedes sean capaces en su propia reflexión personal de descubrir o resaltar alguna más. Me voy a detener en la sorpresa del camino, en la sorpresa de los teóricos de la ley y en la sorpresa de los regalos. La sorpresa del camino, primero, y quiero recordar aquí a uno de nuestros santos padres orientales, San Juan Crisóstomo, que decía así, leo textualmente: los magos no se pusieron en camino porque habían visto una estrella, sino que vieron la estrella porque se habían puesto en camino. Fíjense qué profundidad tiene la frase. Porque se habían puesto en camino, es decir, porque eran unos buscadores, porque estaban en busca de la verdad, del bien, de la justicia, del reino de Dios, es que visualizaron el signo de Dios en medio de nosotros. Y esto se produjo entonces
y se sigue produciendo ahora. Tenemos infinidad de estrellas, es decir, infinidad de signos que nos marcan la presencia de Dios en medio, pero no somos capaces de verlos. ¿Por qué? Porque no estamos en camino. Porque nos hemos hecho un espacio de confort del cual no nos queremos mover y no queremos que nos muevan. Estamos cómodos así y por tanto no queremos mirar más allá. Surge la estrella, pero la estrella no acompaña siempre. La estrella implica también incertidumbre. No soluciona los problemas ni las dificultades que esos magos se van a encontrar en el camino. El viaje implica incomodidad, es decir, romper los propios planes, implica riesgo, implica dudas e implica decisiones fuertes de vida, circunstancias siempre imprevisibles. Eso significa la estrella. La pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿nuestro cristianismo se identifica con esto? ¿O nos habíamos quedado simplemente con la fábula? Con el hecho histórico y no el hecho real, actual. En varias ocasiones les he mencionado en este mismo púlpito la invitación a que vean la película del Cuarto Rey Mago, ¿sí? Con Martin Sheen de protagonista, tiene ya su historia la película, pero yo creo que esa película en el fondo y el libro que reproduce de Other Wise Men, en el fondo nos están hablando de esto, de una ruptura de los propios planes y de un encuentro de Dios siempre imprevisto a lo largo del camino, no al final del camino, como hacen los 3 supuestos reyes magos que llegan al portal de Belén, sino ese cuarto rey mago que va sufriendo todas esas inclemencias, esas incertidumbres, esos imprevistos, esas necesidades de los hermanos y que tiene que ir entregándose precisamente y respondiendo a Dios en ellos. Por tanto, queridos hermanos, el creyente es alguien que busca, es un buscador. No se conoce de antemano el camino, tiene que pedir informaciones, tiene que preguntar, tiene que preguntarse, tiene que cuestionarse permanentemente, no por dónde tengo que ir, Señor. No se sabe nunca el destino, es decir, no se sabe dónde está el Señor, dónde se va a hacer presente en cada momento. Él está siempre en otra parte respecto al itinerario que nosotros nos establecemos. El camino de la costumbre, por tanto, no lleva al encuentro con Dios. Tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Nuestro camino de la costumbre, nuestro hábito, nuestra rutina no nos lleva a Dios. Hay que romper esa estructura de pensamiento. Es el camino de lo imprevisible, es el camino de la sorpresa el que me va a abrir precisamente ese horizonte infinito que Dios me quiere presentar. Es decir, tenemos que mirar más al cielo si queremos ver las estrellas y menos a la tierra. Tenemos a veces que perder nuestras seguridades humanas para aventurarnos a la incertidumbre divina. Esto es lo que nos está diciendo el Evangelio. Es verdad que tenemos algunas certezas, no demasiadas, pero casi siempre hay muchas incertidumbres, perplejidades. No nos sirve para andar ese camino, estos artilugios modernos tan evolucionados que se llaman el Waze, el Google Map, ¿no? Lo ponemos en el auto y ya nos va mostrando el camino. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos siempre abiertos a la novedad. Hay que arriesgar en caminos desconocidos, porque cristianismo significa precisamente novedad. Hoy, la tentación de la vida cristiana, es buscar caminos seguros, derechos, perfectos, no perdernos. Es como si intentáramos siempre buscar esa autopista del espíritu, algo que nos garantizara un final feliz sin ningún esfuerzo. Y esto no es propio de Cristo ni del cristianismo. Indicadores gigantes, semáforos que nos adviertan del peligro, que determinen la circulación, una buena iluminación. Es decir, una religión con soluciones para todo y sin problemas para nada. ¿Es esto lo que buscamos? ¿Es esto lo que queremos? ¿Es esto lo que Jesucristo vino a traernos? ¿O hay diferencia entre la bonita historia y la realidad profunda? Por ejemplo, la paz, ese mensaje del ángel en Belén.
paz a los hombres de buena voluntad, gloria en el cielo. ¿Queremos paz? Sí, todos queremos paz, pero esta no llueve del cielo como el maná en el desierto. Queremos o tenemos una paz fundada muchas veces en la pereza, en nuestra inercia de vida, en la hipocresía, en la fácil deserción de nuestros propios compromisos humanos para construir la paz. Dios nos ha dado los medios para que los pongamos en práctica. El cristiano puede ser, yo diría, un río impetuoso, un torrente caudaloso, pero nunca un estanque. No podemos quedarnos parados. ¿Qué pasa con el agua del estanque? Normalmente se pudre, se corrompe. Y eso es una desgracia. El cristiano es un nómada, siempre en camino. Otro ejemplo, la luz. Queremos todo claro, perfecto, exacto, matemático, pero el cristianismo no es una clase de matemáticas o de geografía, no. Es un camino incómodo, cargado de dificultades y siempre de sorpresas. Hay que aprender a correr el riesgo de la fe, la aventura de la fe, caminar a oscuras, simplemente con esa luz que Cristo nos da. Miren, hay distintas respuestas ante la llegada de la luz, y lo vemos claramente en el Evangelio de hoy. Cuando la estrella surge para mostrar el camino, unos la siguen, los magos, otros se esconden, Herodes. Es decir, provoca reacciones totalmente distintas, incluso adversas, dependiendo del personaje. Si hacemos una lectura crítica, ¿qué quiere decir esto? Que la llegada de la luz, ¿cuál es la luz? Cristo. La llegada de Cristo a la tierra suscita miedo, suscita terror, turbación, preocupación y sobre todo en aquellos que tienen autoridad. ¿Se han preguntado alguna vez por qué? Precisamente aquellos que ejercen, yo voy a decir más bien la potestad más que la autoridad, tienen miedo ante la palabra de la verdad de Jesús. Cuando llega al mundo, vemos el ejemplo clarísimo de Herodes. La presencia de un Dios que se manifiesta en debilidad, porque esto es lo propio de Jesús, la debilidad, se siente como un peligro. ¿Por qué? Porque es una amenaza al orden establecido, a las posiciones consolidadas. Tiembla el establishment del hombre. Que cambien las normas de juego, es lo que nos pide Jesús. Que se rompan los velos de las apariencias. Un mundo apantallado en sus disfraces. Que se desarme precisamente por la llegada de un simple niño. Esto es lo que vemos en el Evangelio. Se rompen todas las estructuras. Hay que apagar esa luz, por tanto, hay que matar a ese niño. Hay que acabar con la verdad que representa. Este es el drama del Evangelio que acabamos de escuchar y esta es la sorpresa del camino. Vamos a la sorpresa segunda de los teóricos de la ley. Y es una sorpresa, yo diría, más penetrante e incluso más insidiosa que la anterior. Los magos llegan a Jerusalén y esperan que sea el final del camino. Pensaban que ahí, en el palacio del rey, obviamente iban a hacer el nuevo rey. Pero allá están simplemente Herodes, los doctores, los sacerdotes. Se supone que ellos deben saber todo sobre este niño que va a nacer. Sorpresa. No saben nada. Tremenda paradoja al mismo tiempo. ¿Por qué? La estrella, aquello inanimado, la naturaleza misma, ha servido de signo para la humanidad de la presencia de Dios en medio de nosotros. Pero ahora los hombres, y hablo de Herodes, hablo de los sacerdotes, hablo de los doctores de la ley, no quieren ser signo del nacimiento de Jesús, de Dios en medio de nosotros. Los doctores, por no hablar del rey, se quedan mirando simplemente los libros, es decir, mirando hacia el pasado, y ahí está todo relatado y todo escrito. Y tú, Belén de Judá, no serás ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, porque de ti nacerá un rey, etcétera, etcétera, etcétera. Lo acabamos de escuchar. La pregunta que nos tenemos que decir es, ¿nosotros somos signos de Cristo?
¿Pretendemos ser signos de Cristo, mostrar el camino a aquellos que se acercan, o lo ocultamos con nuestra oscuridad? Los sacerdotes dan una respuesta fría, teórica, también precisa, es verdad, de dónde tenía que nacer el Mesías, pero nada vital, nada personal, nada experiencial. No habían estado en Belén, es más, no tenían ninguna intención de ir a Belén. Se quedaron con sus libros. No están en camino. Hoy el mundo espera también de nosotros esa respuesta vital y experiencial, testimonial, una respuesta encarnada. No entiende el mundo una respuesta teórica, por muy exacta que se la podamos dar. No podemos hablar de Dios con la Biblia en la mano. Tenemos que hablar de Dios porque hemos sentido y hemos vivido la experiencia de Dios. Y este es el gran fallo de nuestra fe. No tenemos experiencia de Dios. Es fácil poner indicadores de un camino que nunca hemos andado, que indique un lugar en el que nunca hemos estado. Yo digo, demasiado cómodo hablar de una geografía que nuestros pies nunca tocaron. Es injusto, yo diría, poetizar con un pesebre mientras permanecemos en confortables ambientes de comodidad. Esta es la triste realidad. Esta es la sorpresa de los teóricos de la ley, no solo aquellos, también los de hoy. Porque todos hemos hecho un bonito nacimiento en nuestro hogar, pero con figuras de porcelana, pero no nos hemos metido nosotros como protagonistas en esas figuras. No hemos hecho realmente un pesebre en nuestro corazón para Dios. No le hemos abierto definitivamente nuestra vida. Este es el problema. Tenemos que sentirnos realmente llamados para ser signos, es decir, no máquinas distribuidoras de respuestas fáciles a problemas, dramas, dificultades que nunca hemos vivido o que nunca hemos sufrido. Hablemos menos, hagamos más, seamos signos, seamos sacramentos vivos de la presencia de Dios en medio de nosotros, en medio del mundo. Esto significa Eucaristía. ¿Alguna vez ustedes se han sentido que son sacramento de Dios? Que ustedes son Eucaristía, no solamente este altar. ¿Qué significa Eucaristía? Charis, que no significa otra cosa, sino que es el prefijo de bueno, ¿no? Afirmativo, y charis, que significa gracia, encanto. Nosotros estamos llamados a ser esa gracia para los demás, para los que están lejos, para los que no lo conocen, ser signos permanentes de Cristo, cristianos betlemitas. Esto nos decía San Jerónimo. A San Jerónimo le debemos la Biblia que tenemos traducida hoy al castellano, la recopilación de todos esos libros, y se pasó 30 años escribiéndola en Belén. Y decía, no basta visitar Belén, hay que hacerse betlemita, es decir, hay que vivir esa experiencia de abajamiento, de anonadamiento. No creyentes que buscan simplemente a un Dios útil, a un Dios convertido en un artículo de consumo del que disponer a conveniencia. Y por último, esa tercera sorpresa, la sorpresa de los regalos. Hoy es el día de regalos, ¿no? Todos esperamos de una u otra manera un regalo en este día. Pero mi pregunta es, ¿se dieron cuenta aquellos magos de que sus regalos eran desproporcionados a aquel niño? Desproporcionados no por su grandeza, sino por la grandeza del niño y la pequeñez del regalo. ¿Serán suficientes el oro, el incienso y la mirra? Fíjense que simplemente de ese detalle es que en la tradición después cristiana hemos determinado que son 3 reyes magos, porque en ningún sitio en la escritura dice que fueran 3. Deducimos que como había 3 regalos, había 3 reyes. Tampoco en ningún sitio dice que fueran reyes, simplemente es una analogía a la profecía que hemos escuchado de Isaías, ¿no? Los reyes de Oriente y de Occidente se harán presentes, etc. Pero en realidad eran unos astrólogos, cifra indeterminada, aunque quizá la tradición junto con la leyenda, si ustedes hoy visitan la Catedral de Colonia en Alemania, van a encontrar ahí la reliquia de los 3 reyes magos. Los 3 cráneos debajo del altar de la Catedral de Colonia. No sé de dónde lo sacaron, pero bueno, no está fácil la cosa.
Pero vamos a la sorpresa, una vez más, la sorpresa de los regalos. ¿Se puede corresponder de alguna manera con lo que tenemos a un amor infinito que es el que Dios viene a darnos? Yo creo que tenemos que hablar de la insignificancia siempre del regalo. Decía San Ambrosio de Milán, decía, Dios no mira tanto lo que damos cuanto lo que nos reservamos para nosotros. Dios no mira tanto lo que damos cuanto lo que nos reservamos para nosotros. Entonces ahí sí podemos hacer realmente un examen profundo de conciencia de qué estamos dispuestos a dar para Dios. ¿Qué podemos dar para Dios? ¿Y qué nos estamos reservando para nosotros mismos? Si le damos simplemente del sobrante, ¿no?, del innecesario, o somos capaces de entregarlo realmente aquello que requerimos para nosotros mismos. Según esto, ¿quién está satisfecho de sus ofrendas? Quizá en el paso de los años, con la madurez de la vida, nos vamos dando cuenta de que estas páginas del Evangelio, cuando las leemos realmente bien, revelan menos poesía y mucho más remordimiento en nuestra vida. En esta página que hemos leído hoy, hay menos poesía y mucha más sorpresa. Y sorprende precisamente que Dios haya tardado 4.000 años, se dice pronto, 4.000 años, en preparar a su pueblo para la llegada del Mesías, y al final, cuando ésta se produce, los primeros que se presentan a adorarlo son unos extranjeros, unos paganos llegados de lejos. 4.000 años preparando la llegada en su pueblo, y no hay nadie de su pueblo que lo reconozca. Sorpresa. Son los gentiles, los primeros, en dar un gesto de adoración solemne y oficial cuando llega el Mesías. Hoy, si nos lo apropiamos, ¿no nos pasará a nosotros también lo mismo? Que mimados siempre por la gracia, rodeados de estas bondades de Dios, porque nosotros somos los creyentes practicantes, los que venimos siempre a la iglesia, los que decimos que vivimos conforme a la ley de Dios. Pero claro, siempre recibiendo y pocas veces dando. Y quizá un día llegue alguien de lejos, alguien de fuera, esos que llamamos paganos, es decir, los no creyentes, a pedirnos informes sobre ese niño. ¿Y qué dirías tú, como aquellos doctores de la ley, cuando lleguen los reyes que vienen de lejos? ¿Dónde está Jesús? ¿Seremos capaces de indicarles el camino? ¿O simplemente buscaremos en la Biblia, a ver, no, léete este libro, acá está el catecismo, aquí están los mandamientos, aquí, teoría? ¿Eso somos todo lo que podemos darles? ¿No les podremos transmitir experiencia de vida de Jesús? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿O, como suele pasar, nos avergonzamos y simplemente en las reuniones públicas que no se hable de política y no se hable de religión para no discutir? Este es nuestro tópico, ¿verdad? Ahora que nos hemos reunido todos en familia, parece que hay un cartel en la puerta: prohibido hablar de política, prohibido hablar de religión. Pues dígame usted, si nos reunimos en Navidad y prohíben hablar de religión, ¿de qué hablamos? ¿No? Sorpresa, por tanto, una vez más. Avergonzados, tendremos que confesar quizá que nunca nos encontramos con Él y que nunca estuvimos en la gruta de Belén, y tampoco, por supuesto, en el Tabor, y por supuesto nunca en el Calvario. Y Él llegará antes que nosotros, esos que vienen de fuera, y nos sorprenderemos, como nos sorprendimos cuando Jesús nos dijo: los últimos serán los primeros. ¿Habían entendido esta frase? Los últimos serán los primeros. Así que no busquemos los primeros puestos. Hay que cambiar la historia, queridos hermanos. Dejémonos sorprender por Dios. Dejemos que esa manifestación de Dios sea auténtica en nuestra vida, que nos convierta en verdaderos signos de Cristo en el mundo. Dejar de teorizar ya de las cosas de Dios y empecemos a vivir de las cosas de Dios, a tener experiencia de la divinidad. Dejar de colorear y de fantasear con la Navidad, como siempre hemos hecho, con estas páginas también del Evangelio, y tratarlas con la
seriedad de vida, aprender de ellas y volver, como hicieron los reyes, por otro camino. Es decir, no podemos venir aquí a adorar a Jesucristo hecho carne, a Dios hecho hombre, y volver por el mismo camino que vinimos. Algo tiene que cambiar en nuestra vida, si no todo. Porque si volvemos igual que vinimos, no hemos aprovechado nada. Mañana le abriremos para lo mismo responder mañana, que decía Santa Teresa antes de su conversión. Volver por otro camino, ser buscadores, nómadas de la fe, signos de Jesucristo, betlemitas. Miren, quiero terminar citándoles dos frases de Gustave Thibon. Ustedes no saben quién es Gustave Thibon, ¿verdad? Fue nominado 4 veces al Premio Nobel de Literatura. Es un filósofo francés que teorizó sobre la libertad. Y decía así: ¿es la posesión de la verdad lo que da fundamento a tu reposo? ¿O es el amor al reposo lo que crea tu verdad? Qué fuerte la frase. Es la posesión de la verdad, con mayúscula, es decir, a Dios, lo que da fundamento a tu reposo, porque cuando estés con Dios lo tienes todo. O más bien es el amor a tu reposo el que crea tu propia verdad sobre la vida. Y otra frase también de él: no es la luz la que falta a nuestra mirada, es nuestra mirada la que falta a la luz, con mayúscula. No es que Dios no venga e ilumine nuestra vida, es que nosotros no queremos verla y miramos para otro lado. O como dice el típico dicho, ¿no? Cuando alguien señala al cielo, el tonto se queda mirando el dedo. El dedo. Y eso nos pasa tantas veces. Y la última cita es un poema de Miguel de Unamuno, este filósofo también, en este caso español, que dice así, precisamente hablando de Belén: agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños y yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad, vuélveme a la edad aquella en que vivir era soñar. En que vivir era soñar. Y hoy es un día y una noche para soñar. No solamente con la melancolía de volver a ser niños, levantarnos, despertarnos y ver nuestra sala llena de juguetes. No, otro tipo de sueño mucho más intenso, mucho más profundo, más interesante y sobre todo un reto grande para nuestra vida. Que así sea.